vamos a arruinar a varias generaciones de mexicanos y posiblemente arruinemos al país. Si lo hacemos bien, podemos hacer cosas verdaderamente fantásticas y podemos lograr cosas que no tienen precedente. México es uno de los pocos países del planeta que se ha aventurado a hacer 4 grandes transformaciones en su vida. 4. Las primeras 3, la independencia, el movimiento liberal y la Revolución Mexicana, fueron violentas. Esta que estamos haciendo es pacífica. Fíjense, la diferencia que eso establece es brutal. En las otras pensamos que si fusilábamos o sacábamos de México a los españoles y luego si acabamos con los conservadores y sacábamos y fusilamos a Maximiliano o si acabamos con los del viejo régimen, todo esto iba a cambiar de manera natural. Y no fue así. Es decir, la verdad es que corrimos a los españoles, pero el régimen de casta siguió funcionando. Hicimos la separación de la iglesia con el Estado, pero los conservadores siguieron gobernando. Porfirio Díaz acabó haciendo una alianza con ellas. Acabamos con Porfirio Díaz, sacamos a los porfiristas de la presidencia con un costo de sangre altísimo, pero acabamos haciendo una presidencia muy parecida a la de Porfirio Díaz. Pero ahorita, no sé si ustedes se dan cuenta, que al hacer un movimiento pacífico, tenemos que prácticamente todo el núcleo duro que hizo la transformación sigue intacto. Y es más, tenemos la posibilidad de que siga creciendo. Una de las broncas que tuvimos en la revolución de 1910 es que los que echaron a andar la revolución no fueron los que acabaron gobernando, salvo rarísimas excepciones, ¿no? Los magonistas estaban en la oposición en el año de 1920. Aquí nosotros estamos en otra lógica. Por una razón muy sencilla. Lo que realmente provoca los cambios en las naciones, en los procesos, es justamente la toma de conciencia. Andrés Manuel está encabezando un tipo distinto de revolución y ustedes están participando en ella. ¿Y cuál es la fuerza o el motor de esta transformación? Es precisamente la toma de conciencia. Al tomar conciencia de cómo van los procesos, podemos avanzar, podemos hacer cambios profundos y demás. Y yo sí creo que lo que hemos logrado en 3 años es fantástico. Es decir, cuando hacemos memoria, nos damos cuenta que pasamos 36 años de derrotas constantes. Nos trataron horrible, nos bajaron el salario sistemáticamente, nos congelaron. Nuestra gente tuvo que emigrar fuera de México en busca de trabajo. Es decir, las migraciones fueron históricas. Se destrozaron regiones enteras. Están amenazando con cambiar el clima del planeta. Bueno, con todo eso, cuando Andrés se lanzó por tercera vez, yo le dije, oye, pero es que ¿qué vas a rescatar del país? Ya no van a dejar nada estos señores. Y ven nomás, en 3 años lo que se ha logrado es verdaderamente fantástico. Y a pesar de que tenemos una campaña de medios en contra y a pesar de que tenemos una pandemia en contra, ¿no? Andrés sigue muy alto en la aprobación de la gente. Tal vez dicen que ha bajado unos puntos, pero eso nos vuelve a recobrar, Y no ha bajado tantos, porque lo que dicen que ha bajado son 3 puntos, imagínate, ¿no? Y fíjate que las pandemias, por ejemplo, echaron a perder gobiernos enteros, Dice, a Bolsonaro ve cómo le fue con la pandemia. Trump perdió por la pandemia. Varios gobiernos de Europa perdieron por la pandemia. A Alberto Fernández no le está yendo bien por la pandemia. Pues Andrés en plena pandemia, ahí va avanzando. Y esto se debe a una cosa. Andrés es un personaje muy curioso. Entiende la historia y la siente y saca conclusiones de la historia. Voy a hacer un recuento rápido. Ustedes recuerdan que hubo una epidemia de fiebre porcina en tiempos de Felipe Calderón, la H1N1, ¿no? Un escándalo y nos recluyeron. Levanten la mano los que fueron vacunados en la pandemia de Felipe Calderón. Bueno, ahora levanten la mano los que fueron vacunados ahora con lo del coronavirus. Por favor, levanten la mano. ¿Hay alguien que no? El que no se vacunó es porque no quiso.
No, es así de simple. La diferencia es enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aprendiendo de nuestras revoluciones, de nuestra historia vieja, de nuestra historia reciente. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que esta transformación que estamos llevando a cabo es profundamente mexicana. Digo, yo estoy convencido de que a Andrés le picas el dedo y le sale una gota de sangre, y esa gota de sangre es México, ¿no? Es decir, es nacionalismo puro lo que tenemos ahí, ¿no? Es profundamente mexicana, pero fíjate que el impacto que tenemos a nivel global es bestial. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Alberto Fernández hubiera ganado la elección hace unos años sin el triunfo previo de Andrés Manuel? Pues él dice que no, él reconoce que él gana en parte por el triunfo de Andrés Manuel. Lula viene a México porque sabe que aquí se carga de baterías, ¿no? Y es un ejemplo para América Latina. El triunfo de Boric y el movimiento chileno tiene que ver con lo que pasó en México. ¿Me permite firmar? Lo que está ocurriendo en Colombia, el ascenso de Petro, también tiene que ver con lo que ocurrió en México. Las revoluciones son profundamente contagiosas. Y nosotros estamos contagiando al resto de América Latina de este proceso revolucionario. Y esto es importantísimo, porque nos ha dado una oleada de esperanza muy grande. ¿Ustedes creen que Evo hubiera sobrevivido si no hubiera existido el gobierno de Andrés? Dense cuenta de las implicaciones que tiene a nivel internacional esto que estamos haciendo a un nivel tan local. Lo que estamos haciendo, perdón, sí está cambiando al mundo. No se lo vayan a decir a nadie porque es un secreto que tenemos que guardar muy bien. Pero sí estamos cambiando las cosas. Y no solamente estamos haciendo historia acá, estamos haciendo historia afuera. Y nos falta hacer historia todavía más. Nos falta hacer historia con los vecinos del norte. Porque todo está haciendo repercusiones a América Latina. Pero como bien dijo Julieta hace ratito, ¿y el norte? Una de las historias, uno de los temas gruesos de este país es que ha sido tradicionalmente una colonia. Fue una colonia de España durante 300 años y fue colonia de Estados Unidos durante un montón de tiempo, a lo largo del siglo XX, de una manera muy clara, y parte del XIX incluso, ¿no? La potencia mundial, Estados Unidos. Y los capitales norteamericanos vinieron a México, los capitales norteamericanos y canadienses sobre todo, vinieron a México, destruyeron regiones enteras, se llevaron parte de nuestra riqueza. Se calcula, fíjense bien, que en los 36 años de neoliberalismo se llevaron más plata y oro de los que se llevaron en 300 años de colonia española. Más oro y plata. No sé si ustedes lo saben, pero por diversas razones el gobierno mexicano concesionó tierras a las mineras canadienses y norteamericanas, pero un montón de tierras. Y por razones de especulación, porque ni siquiera las trabajaban, sino simplemente les concedían los derechos de explotación, y entonces estas empresas podían ir a la bolsa de valores, al Commodities Exchange de Chicago, a la bolsa de valores de Nueva York, y decir, bueno, yo ya tengo concesionadas dos cordilleras y ahí calculo que hay 10 kilos de oro, 100 kilos de oro, y eso pues elevaba los costos pero ni siquiera exploraban el oro, ni le daban trabajo a los mexicanos, lo usaban para especular. Pero ¿saben cuántas tierras concesionaron? Se calcula que fue más de la tercera parte de la tierra del país. Para que ustedes se den una idea, ahí donde están sentados, dividan la silla en tres, una nalga de ustedes está concesionada a una minera extranjera. Perdón, el problema es serio. Estarán de acuerdo conmigo en que es un problema de soberanía. Es un problema de soberanía y de dignidad nacional, hay que decirlo. Bueno, dense cuenta de que pelear contra todo eso, por supuesto que implica pleitos con los señores a los que les concesionamos las tierras, a los que les dimos toda una serie de privilegios, con los que nos comportamos como colonia. Dense cuenta que ese proceso de despojo es el que provocó que hubiera migraciones históricas en la era neoliberal. En la era neoliberal en todo el planeta hubo migraciones históricas. Nunca se había migrado tanto como en los tiempos neoliberales.
Y las migraciones iban de los países pobres a los países donde se acumulaba la lana. Es como si la gente fuera siguiendo su dinero, su riqueza. Entonces, ¿a dónde se fue la fuerza migratoria mexicana? Se fue a Estados Unidos, que es a donde se fue mucho de la riqueza de nuestro país. Y la verdad es que los datos que dio Julieta sí son muy impresionantes. Hoy en día hay 12.6 millones de 12.3 millones de mexicanos, según CONAPO, viviendo en Estados Unidos, de primera generación, nacidos en México, viviendo en Estados Unidos. De segunda y tercera generación, pues son 36 millones. Dense cuenta además, de que mucha de esa gente quiere a Andrés Manuel. En las elecciones, efectivamente, ganamos con 65%. No fueron muchos los que votaron, pero es un buen indicador, es una buena encuesta. ¿Qué implica esto? Esto implica que tenemos en Estados Unidos un potencial político verdaderamente extraordinario. E implica además que nuestra gente allá necesita, es decir, pues la podemos y la tenemos que ayudar y la tenemos que apoyar. Son nuestros conciudadanos, son nuestros hermanos. Fíjense bien, de cada 4 gentes que están aquí sentadas, imagínate que una vive en Estados Unidos. Son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos. Y además, muchos de ellos están orgullosos de lo que estamos haciendo acá. No sé si ustedes se dan cuenta, y ellos no se dan cuenta o del todo, lo entienden perfectamente, pero no saben cómo resolverlo. Son una fuerza extraordinaria, pero está desorganizada todavía. Si se organiza, ellos la van a pasar mucho mejor. Van a tener un potencial político allá y acá muy importante. Y les digo, son nuestros hermanos. ¿Cuántos mexicanos conocen ustedes que viven en Estados Unidos? Montones. Háblenles, platíquenles. Hay una cosa, cuéntenles el cómo, el tomar conciencia de los procesos les puede cambiar la vida. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes recuerdan cómo era este estado hace 12 años? ¿Ustedes ubican dónde estaban? ¿Es cierto o no que la militancia les cambió la vida? Les cambió la vida, nos cambió la vida a todos. Lo mismo podemos hacer con apoyar a nuestros compañeros allá, a nuestros hermanos allá. Pueden cambiar muchísimas cosas. Es un gigante lo que tenemos ahí, es un gigante que está dormido. Es un gigante al que le bastaría con tener formación política para cambiar incluso la relación bilateral. No es que nos metamos a hacer política en Estados Unidos, la van a hacer ellos. Pero yo sí creo que un trabajo de este tipo es crucial. San Diego es la 6ª ciudad de Estados Unidos con más ciudadanos mexicanos. Y es una de las pocas ciudades importantes que tienen una ciudad hermana, que es esta. Por eso decidimos empezar aquí, en Tijuana y en San Diego, esta relación bilateral y fraternal. Si lo echamos a andar, cambia todo, para ellos y para nosotros. Nos va a mejorar la vida, a nosotros les va a mejorar sobre todo la vida a ellos. Y hay que ayudarles en las cosas que les importan. El tema de la identidad, darles el tema de los papeles, facilitarles los papeles, ayudarles a que los consulados se porten bien con ellos, porque luego los consulados se portan de la patada con nuestros connacionales. Y no solamente, fíjense bien, no solamente con los que simpatizan con Morena, con todos. Tenemos que ser parejeros. Tenemos que hacerlo por principio, porque creemos en que puede haber una transformación para el bien de todos. Y les digo yo que es decir, México, al dejar de ser una colonia, cuando se deja de comportar como colonia, pues tiene un impacto a nivel global.
Ya vimos el impacto que tuvo ya en América Latina, y estamos viendo el impacto que puede tener en Estados Unidos, y por eso le pido a Ismael, le pido a Julieta, les pido a todos ustedes que nos ayuden a apoyar a estos grupos que vamos a hacer en San Diego. Es una tarea que les estoy encargando, que le entren, que nos ayuden, que apoyen, con pláticas, con lo que puedan, sobre todo pláticas, ideas, organización, hacer el contacto. Fíjense, hemos bautizado estos círculos, los círculos del suelo donde he nacido, porque lo que la gente en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos tienen, entre otras cosas, es una profunda añoranza por su país. Ellos quieren a México, ¿no? Y lo quieren tanto que son, entre otras cosas, una de nuestras principales ayudas económicas. México recibió 51.594 millones de dólares de remesas en 2021. Es la segunda fuente de ingresos en dólares de la nación, y subieron en 2022. Son el 4% del PIB. ¿Y qué les estamos dando a cambio? Vamos a apoyarlos. ¿Perdón? Si hacemos eso, cambia todo, compañeros. Cambia todo. Y les voy a decir algo. Este es el único país que puede hacer un esfuerzo de ese tipo. No hay otro país que pueda hacer un esfuerzo similar en el planeta. No lo pueden hacer los venezolanos, no lo pueden hacer los argentinos, no lo pueden hacer los chinos, no lo pueden hacer ni siquiera los centroamericanos. Lo podemos hacer nosotros. Estamos diciendo que es un proceso histórico el que estamos viviendo. ¿Sí se dan cuenta que es un proyecto histórico? Bueno, pues vamos a entrarle. Y cuando yo digo que lo que pasa en México, que al dejar de ser colonia adquirimos otra dimensión como país, no estoy bromeando, eso es para bien y para mal, para bien y para mal. Vean ustedes lo que nos está implicando la recuperación del sector eléctrico en nuestra nación. Es decir, fíjense, el tema de la reforma eléctrica es muy claro, es bien simple. En la era neoliberal todo lo considera una mercancía. El agua, la tierra, la salud, la electricidad, todo se compraba y se vendía, ¿no? Y al comprarse y venderse todo, pues la electricidad, por supuesto, fue una de las cosas que primero que vendieron. Es decir, la Comisión Federal, a ver, y eso tiene que ver con cómo está estructurado el negocio de la electricidad en nuestro país. En nuestro país la electricidad nace como un negocio privado. Y cuando fue un negocio privado, pues las empresas eléctricas solo dieron servicio a donde era rentable dar servicio. Y entonces en 1938 todavía la mitad de la población de México no recibía luz. Por eso se fundó Comisión Federal de Electricidad, para que la gente tuviera luz, para darle luz al grueso de la población. Y Comisión Federal de Electricidad hizo el grueso de la inversión en el sector eléctrico entre 1938 y 1960, y en 1960 López Mateos compró las acciones de la empresa canadiense y nacionalizó la luz. Y entre 1960 y el año 2000, el 100% de la energía eléctrica que se produjo en nuestro país fue producida por Comisión Federal de Electricidad, por el Estado. Y el problema es que los neoliberales empezaron a privatizar el sector. Y para cuando Andrés llegó a la presidencia ya, en el 2018, el 54% de la luz era producida por CFE, pero el 46% por privados. Pero como dejaron amarradas las leyes, esta privatización se ha seguido profundizando. Y hoy en día tenemos que el 62% de la luz es producido ya por privados y el 38% por CFE. Al paso que vamos, en unos cuantos años, Comisión Federal de Electricidad solo va a producir el 15% de la luz y el Estado producir el 85%. Y eso es la muerte de CFE. Y a partir de ahí ya van a ser los privados los que van a dominar el mercado. Y estas empresas privadas, además, se metieron con unos contratos leoninos increíbles, pero increíbles. Hay 6 contratos que establecen
que aunque México, son 6 contratos de gasoductos que establecen que aunque estas empresas no le surtan el gasoducto a México, México lo tiene que pagar igual el gas, porque pues nada más porque sí. Y los robos son bestiales. ¿Y qué nos dicen? Entre otras cosas, los señores que favorecieron la privatización. Nos dicen que México necesitaba la inversión extranjera. Nos dicen que México, que CFE produce energías sucias. Nos echaron un discurso que suena, que asusta, ¿no? Bueno, ¿cómo? Y además tenemos un problema, porque en estas elecciones, como bien se ha señalado aquí, en las elecciones pasadas, pues perdimos varios diputados. Y para aprobar esta reforma nos faltaban 57 diputados. 57 diputados. Y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar esa reforma? Lo que decidimos hacer es llevar el debate a las calles, llevarlo con ustedes, hacer conciencia del problema. Y yo quiero contarles algo. Es decir, se abrió el debate y todo el pinche discurso de estos señores se cayó a cachitos. Nos decían que era necesarísima la inversión privada en el sector eléctrico. Cuando salieron los datos, pues nos dimos cuenta de cuál era la realidad. Resulta que de los 60,000 millones que dicen haber invertido en el sector eléctrico, solo 11 millones venían de su bolsillo. El resto venía del bolsillo de ustedes, compañeros, porque fue dinero que salió de la banca de inversión, de Banobras, de Nacional Financiera, de las Afores. O sea, ¿qué tanto los necesitamos? ¿Sí se dan cuenta? Nos están engañando hasta en eso. Nos dicen que los privados producen energías limpias y que CFE produce energías sucias. Ya salieron las cifras. Ni madres, ¿no es así? El 58% de la energía limpia que se produce en este país la produce CFE y el resto son privados. Siendo que ellos ahora tienen una mayor participación. Además nos asustan con la cosa, no, es que la ecología es importantísima y por un grado que se agregue es una contribución terrible a la destrucción del planeta. Espérate, la contribución de México a los efectos de gas invernadero es del 1.2%. Es decir, hay 3 países que son los que producen el grueso de los gases de efecto invernadero y a esos no les dicen nada. Estados Unidos, la India y China. Y ahí sí, chitón. Es decir, aunque subiéramos un poquito, subiríamos cualquier cochinada. No cambiaría gran cosa. Pues. Hay que bajar los gases de efecto invernadero, sin duda. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque es claro que aquí pasó una cosa muy concreta, que el debate ya lo ganamos. Ya los señores que defienden la privatización no se atreven a dar el debate. No fueron ni siquiera al Parlamento abierto las empresas. Iberdrola y no fueron al Parlamento abierto. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, porque solo tienen intereses. Y sus voceros tampoco fueron. Perdieron el debate. ¿Y saben por qué lo perdieron? Porque socializamos la información, porque no nos dejamos engañar, porque ellos ya se dieron cuenta de que la gente pues no se chupa el dedo. Y no está tan fácil engañar a una ciudadanía informada. Decía Maquiavelo que para que haya un engaño se necesita el que engaña y el que se deja engañar. Bueno, nosotros no nos dejamos engañar. Y yo creo que ese debate ya lo ganamos. Aquí ya lo ganamos. Ya los diputados, yo ya no encuentro ningún diputado ni del PAN que se atreva a salir a decir, no, es que la ley combustóleo, ya no se atreve. Ya ganamos ese debate. Nos falta ganar en el Congreso, y esa es tarea de los compañeros. Pero entonces, como hemos seguido avanzando, ¿qué hicieron los señores de Iberdrola? Lo primero que hicieron es que llevaron el pleito a nivel internacional. Les digo, defender la soberanía implica que los pleitos trascienden, Y entonces, ¿qué vimos esta semana pasada? Vino, ni más ni menos, que el canciller de España a decirnos que no, que la negociación, que querían garantías jurídicas
para sus empresas, que sus empresas vinieron de buena fe a invertir acá. Entonces, a ver, de buena fe, ¿cómo chingado está eso? El señor que firmó el contrato, a ver, ¿qué me explica que Felipe Calderón y Georgina Kessel hayan firmado los contratos que firmaron que solo favorecen a Iberdrola? Lo único que me lo explica es que después se fueron a trabajar para Iberdrola. Y nos dices que viniste de buena fe. Pues no somos idiotas, ¿no? Obviamente es un engaño. Nos quieren ver la cara. Y nos dicen que quieren certeza jurídica. ¿Certeza jurídica? ¿Qué quiere decir su certeza jurídica? Lo que quieren es que les conservemos sus pinches contratos leoninos, que en buena onda que se los vayan a resolver Y aquí ocurrió una cosa muy curiosa. Como acá el canciller no tuvo una buena recepción, es decir, que le dijimos que no le íbamos a renovar los contratos, entonces, fíjense, un día llega el canciller, le decimos que no, y al día siguiente el Parlamento Europeo saca un documento que que lanza una narrativa increíble. Y la narrativa es que en México el presidente critica a la gran prensa y que eso provoca asesinatos de periodistas. Sí, perdón, la narrativa suena, si no tienes una idea de lo que está pasando en México, pues ya si te engañen. Porque lo que está ocurriendo es que hay una campaña de prensa contra el presidente contesta, el presidente dice que es una prensa corporativa, que es una prensa que le obedece a la oligarquía, que es una prensa fifí, y entonces dicen, eso es una cosa. Y por otro lado tienes que efectivamente hay asesinatos de periodistas en el país. Pero hay asesinatos de periodistas en el país como hay asesinatos de muchos otros actores en el país, pero esos asesinatos no tienen nada que ver con lo que dice el presidente, nada. Es decir, son asesinatos que generalmente vienen de actores locales. Entonces ellos juntan estos dos datos y llevan al Parlamento la cosa de que en México se asesinan periodistas, y son tan cínicos que en el mismo discurso dicen, y además no respeta las garantías de los intereses económicos europeos. O sea, ¿cuál es el pleito de veras? O sea, el pleito de veras son los contratos, ¿a quién quieren engañar? Y por eso recibimos estas presiones. Y Andrés pues contesta, duro, diciendo que son los borregos, los del Parlamento Europeo que nos informan, y los partidarios de los intereses europeos aquí en México se escandalizan y dicen que Andrés, que es un grosero, que qué mal diplomático. No, Andrés no es grosero. Andrés es el presidente de un país soberano. Y nosotros vamos a defender ese país soberano. Y vamos a defender esas garantías y tenemos que asegurarnos la defensa constante de la energía eléctrica. No vamos a claudicar en eso. Y paso ya a un último tema, que es el tema de la revocación de mandato. También está en juego el asunto de la revocación de mandato. La revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa. Lo necesitamos. Estamos acostumbrados a una democracia representativa en la que le entregamos el poder a unos señores y esos señores votan, es decir, ya no tienen contacto con la gente y votan como que... Es raro encontrarse, como los tenemos aquí en Morena, diputados que vienen a contactarse con el pueblo y que buscan reproducir el sentir de sus bases. Hay un montón de diputados a los que ya lo consideran que ellos ya invirtieron, ya son diputados, ya son senadores y ya que no los molesten. Ellos están ahí para hacer lo que quieran. Y fíjense, en la era neoliberal, lo que ocurrió es que se empezó a ver, como todo es mercancía, pues el voto también era mercancía y hasta se compraba y se compra y se vende en México el voto por esas lógicas. Y las campañas también son mercancía y se contratan a las campañas publicitarias y tal, y los señores que hacían campaña lo veían como una inversión e invertían para sacar para sacar provecho. Invertían 7 millones o 20 millones de pesos, 100 millones de pesos porque querían sacar el triple. Y eso es lo que han hecho. Eso es lo que buscaban hacer. Por eso vendían su voto a la hora de aprobar reformas, ¿no? Y así aprobaron las privatizaciones. Una de las pocas cosas que puede romper esta dinámica son los ejercicios de democracia directa, como la revocación de mandato.
Y quiero decirles, en México el voto es particularmente caro. En Estados Unidos, en tiempos de Trump, un voto costaba como $12. En México costaba 25. En Rusia cuesta 40 centavos, 44 centavos de dólar, y en Francia $1.88. Es decir, en México tenemos el voto más caro del mundo. Y una de las instituciones electorales más caras del mundo y una de las más ineficientes, el INE, porque no garantiza un voto transparente. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Que el INE está boicoteando la revocación de mandato, está haciendo lo posible por pararla, le pone un bozal a los servidores públicos, los quiere amordazar a la gente, no difunde nada, va a poner la tercera parte de las casillas, va a ser imposible, fíjense bien, imposible reunir los 30 y tantos millones de votos que necesitamos, que queremos, y que además Andrés tendría, ¿sí? Y, ojo, también existe la posibilidad de que nos hagan fraude, porque hay un 26% que no está con Andrés. Si ellos los organizan y los llevan a votar y se acaban las boletas, fíjense bien lo que nos pueden hacer, Entonces tenemos que activarnos el 10 de abril y hacer un voto masivo por Morena. Ellos están usando todo lo que les queda del aparato del Estado. Nosotros tenemos al pueblo, vamos a movilizar, vamos a moverlo. Hay una cosa que estos señores no entienden. Como yo les decía al principio, prometimos hacer historia y estamos haciendo historia. Pero hacer historia, como bien dice Alina, pues es un poco pesado. Hay que entrarle y hay que estar todo el pinche tiempo movilizado y todo el tiempo llamando a la gente y todo el tiempo agitando conciencias y todo eso. Pero ¿saben qué? Esa es la única manera, la única forma que tenemos de hacer las transformaciones, de hacerlas por la vía pacífica. En el momento en el que nos movilicemos nos van a arrasar. Entonces tenemos que estar activos y las tareas son muy claras. Sacar la reforma eléctrica, sacar la revocación de mandato. Tenemos además que echar a andar el tema de la reforma electoral y tenemos que empezar a organizar a los compañeros en el norte del país, arriba de en Estados Unidos. Está claro. Como bien dijo Pedro Miguel, no es tiempo para pleitos internos. Esos solo nos dañan y nos dividen y sirven para que la gente tenga cargos. Es el momento de cerrar filas y de echar adelante el proyecto. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Los que aprueben este proyecto, levanten la mano, por favor. Vea. Muchas gracias.